Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos con Gonzalo, el Chino García, ex presidente del Club Sáenz Peña, que actualmente compite en la Liga 2 de la Liga Metropolitana de Futsal. Así que bueno, ya cuando se sume estaremos comenzando para el intercambio de hoy, la verdad muy bueno, también para hablar un poquito de lo que es la gestión deportiva, cómo llevar adelante un club. Tiene una experiencia muy grande, la verdad. Sabemos todo lo que cuesta, ¿no? Siempre lo venimos hablando día tras día, todo lo que cuesta el desarrollo de un club, las actividades, seguir adelante, mismo en el futsal. Así que bueno, ya cuando se sume Gonza, comenzamos para arrancar el intercambio. A ver si ya estamos con él. A ver. Así ya comenzamos, a ver. Ahí está. Gonza, ¿Todo bien? ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Todo bien? Primero, antes que nada, primero agradecerte y segundo disculpar que bueno, tuvimos un inconveniente ahí lamentablemente, pero bueno, salimos No acá hay para problema. solucionarlo, así que disculpar la molestia. No hay problema. ¿Está bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Me escuchás bien a mí? Sí. Bueno, como te digo vos, como digo siempre, agradecerte que hoy te hayas sumado acá con nosotros a lo que es TIT para, bueno, contarnos toda tu experiencia, ¿no? Obviamente, como recién mencioné, es presidente del club Sáenz Peña, que, bueno, hoy en día juega en la Liga Metropolitana, en la Liga 2, perdón, en la Liga 1, después de hacer un muy buen paso en la Liga 2, ¿no? Obviamente, en el torneo. Y también comentarnos un poquito lo que es tu proyecto ahí, que estuve viendo un poquito de gestión y planificación de un club. Sí, en realidad, bueno, ya no estoy más como presidente. Nosotros empezamos un proyecto hace ya alrededor de 7 años, en el cual, digamos, fui ocupando distintos roles. Fui 4 años presidente, fui también coordinador del futsal, fui el coordinador del modelo de educación que tenemos desde hace ya unos 5 años, que es el modelo de escuela deportiva. Y bueno, hoy me toca acompañar desde otro lugar, de un lugar más de asesoramiento, sería bueno, ayudar en lo que es la planificación. Nosotros todos los años, al finalizar diciembre, cuando ya termina la gestión, porque bueno, nosotros no tenemos lo que sería la colonia de vacaciones, con lo cual durante enero hacemos el diagnóstico del año anterior y la planificación del año siguiente. Lo debatimos con lo que sería la comisión directiva y bueno, una vez ya, bueno, este año obviamente que es un año excepcional, pero desde hace ya un tiempo venimos con esta metodología. Entonces, en ese sentido, como siempre colaboro en el armado del plan y bueno, después eventualmente ocupo algún rol en el que ya me desempeño en la gestión más directamente. Monza, te voy a contar una intimidad. Yo soy bueno, compañero, amigo de Fausto, también es entrenador, jugador de club, Sí. bueno, él me decía, no, la verdad que Gonza tiene una mente brillante, muy capaz para todo lo que hace, con todo lo que hace, obviamente, con todo lo que hizo en el club, y bueno, estaba muy agradecido, ¿no? Con lo que era tu trabajo también dentro del club. Por supuesto. Bueno, esperá, me voy a poner los auriculares a ver si. A ver. ¿Bien? Ahí. Yo te escucho bien, vos me escuchás bien a mí, yo te escucho perfecto. Perfecto, sí, sí. Ahí. Y bueno, te comentaba eso y también te quería decir que, ahí estamos, que me toca personalmente también esto de la gestión deportiva, es algo que me gusta mucho. A mí, junto bueno, con Juan acá en el Instituto Brown, me tocó ser delegado 2 años, aparte de jugador, y sé todo el esfuerzo que lleva, ¿no? Y yo estoy obviamente hablando de un deporte, no me quiero imaginar todo lo que es coordinar un club, que ya es palabra mayor.
Sí, en realidad, bueno, nosotros empezamos con proyectos a una escala menor. El primer proyecto que presentamos fue la construcción de la cancha de arriba, que a su vez fue el que nos permitió como generar la estructura organizativa y a su vez también la infraestructura que el club necesitaba para empezar a crecer. A partir de ese momento siempre utilizamos la misma matriz de planificación para todos los proyectos, tanto digamos para el desarrollo del proyecto propiamente dicho, como después para el proyecto de gestión institucional a nivel, digamos, de lo que sería la comisión directiva. Y bueno, siempre con esa base, con esa metodología, nos ha permitido poder llevar adelante proyectos, como decís vos, muy complejos, que hasta aquel entonces resultaban imposibles, con lo cual, bueno, hoy a la distancia, al verlo todo realizado, obviamente que como siempre digo, somos como fundamentalistas del método, o más bien yo lo digo, ¿no? O sea, somos fundamentalistas del método porque respetando ese mismo esquema de organización, de planificación, independientemente de las variables como siempre digo, del caos o de elementos fortuitos que presenta la vida en general y obviamente también en los proyectos en particular, aún así es lo que te da a vos las herramientas a los efectos de superar esos obstáculos que se presenten para poder lograr los objetivos. Y estamos hablando también particularmente para, bueno, comentar un poco más del club, quizás el que no lo conoce, no tiene la suerte de haber ido a competir o a conocer, un club muy social, con mucha participación de las personas en las actividades. Yo fui dos veces creo que fui, y la verdad que, bueno, siempre muchísima gente, tanto ahí en el buffet, bueno, mismo en las canchas, un club muy social, la verdad. Sí, eso también formó parte de, como te diría, del resultado, de los objetivos de los proyectos, porque al igual que todos los clubes de barrio de nuestro país, digo, sufrió ¿cómo decirlo? La misma caída. O sea, si vos te situás en los años 2000, hay una película que se llama Luna de Avellaneda, que refleja la realidad de todos los clubes de barrio. Creo que en tu caso, como el mío, nos toca recorrer o nos ha tocado recorrer muchísimas instituciones de un montón de lugares. En mi caso, además, doy capacitaciones en distintos municipios de, de la provincia de Buenos Aires y en la mayoría se verifica como esa misma situación. Por lo tanto, cuando vos ves que en varios lugares se da una misma situación, es que hay un patrón que excede lo particular de cada lugar. No, porque en mi club pasó tal cosa, había tal persona que hacía tal cosa. Ahora, si se replica esa modalidad en todos los lugares, significa que hay algo cultural. Con lo cual, yo digo, tengo una explicación, al menos digo, tengo una idea de por qué le sucedió eso a los clubes de barrio. Y bueno, en mi caso, como no sé, a vos te habrá pasado, que asistimos como adolescentes a la caída de estos lugares que nos formaron, que nos acobijaron, de un modo como muy triste. Yo recuerdo siempre con mis compañeros más grandes de mi edad, tener 18, 19 años y ser 3 o 4 que íbamos a entrenar, y en aquel entonces nosotros competimos en AFA. Me recuerdo un club muy oscuro, con mucha violencia. Es más, siempre también cuento lo mismo. Mi abuela me decía, yo no sé cómo todavía va este club. Yo cuando era presidente, ¿no? Y yo le decía, bueno, abuela, ya no es ese club. O sea, hoy tenemos otra realidad. Pero aún así, en la visión del barrio, había quedado como un lugar como negativo. Con lo cual, en la medida que fuimos desarrollando los proyectos, que, por ejemplo, después de la construcción de la cancha, todos los años hicimos una obra. O sea, la propuesta que teníamos era todos los años hacer una obra, una muestra, porque vos en las planificaciones siempre tenés que tener en cuenta el tiempo. Y también tenés que tener en cuenta, o al menos es una definición que nosotros tenemos dentro de esta matriz, lo que es el largo plazo. Porque hay cambios que no pueden suceder en lo inmediato o como vos quisieras. No, yo quisiera que mi equipo salga campeón este año.
Ahora de repente te encontraste con que tenés un plantel de 2 o 3 jugadores, con que no tenés apoyo de tu club, con que no tenés recursos, y es muy difícil que vos puedas lograr ese objetivo, independientemente de que de que es tu deseo. Por eso también nuestra cultura está fuertemente signada por ese pensamiento de lo inmediato, de querer todo ya. Y es muy difícil, insisto, en eso, en que se den las cosas como primero uno quiere y segundo, de lo inmediato, sobre todo tan complejo. Entonces, el largo plazo muchas veces puede implicar muchos años. Ahora, como me decía un padre una vez, me decía, bueno, pero vos quizás llegás al largo plazo y la gente que hoy está con vos, por ahí no espera, o por ahí no ve lo que vos ves allá al final. Cierto. Entonces, creo que en este camino hay que ir como proponiendo metas más cortas que revitalicen, que renueven la esperanza, que generen, digamos, mayor convicción en la organización para, digo, sostener ese recorrido. Entonces, la propuesta que nos hicimos en las gestiones fue por año hacer una obra, encarar una obra del club, que como desventaja y a su vez como oportunidad, el hecho de que el club estuviese prácticamente muy deteriorado, pero no te estoy diciendo de la gestión anterior, te estoy hablando de 40 o 50 años atrás, un abandono de décadas, que las gestiones, al menos de las que yo conocí desde que voy al club, se esmeraron por arreglarlos, pero había cuestiones estructurales, porque los clubes verdaderamente eran en sus inicios y en sus albores como verdaderos espacios importantes para la sociedad. Si no, te resulta muy difícil pensar cualquier club que lograron tener un terreno, que lograron construir una cancha, un gimnasio, clubes, no sé, qué sé yo, los conocidos nuestros, cualquiera te diría, pero, o sea, monstruosos en su estructura. Y que de repente, bueno, se vinieron abajo y muchos años, entonces, como te digo, así como era una desventaja, también era una oportunidad porque cada obra que íbamos haciendo reflejaba un cambio muy significativo. Cancha ni hablar. O sea, el proyecto de la cancha de arriba fue un gran impulso, porque era una obra postergada durante muchos años, porque a su vez nos generaba mucha debilidad estructural, porque no sé si vos recordás en aquella época, antes de que tuviésemos la cancha, que cuando llovía, la cancha de abajo no podíamos entrenar, teníamos que suspender jornadas, no teníamos la capacidad de generar ingresos extraordinarios, porque todo lo que entraba como cuota se iba en gastos que llevaba la estructura de costos del club. No podíamos duplicar la cantidad de actividades porque ya teníamos la capacidad instalada cubierta, es decir, de 5 a 11 de la noche el espacio de la cancha estaba ya ocupado. Teníamos relativamente poca participación societaria. Entonces, bueno, el proyecto de la cancha arriba vino un poco a darnos ese gran envión, a generar un cambio cultural de mentalidad, de que eso que estaba tan postergado, que era tan imposible, se pudiese lograr, y a su vez también el modo en el que nosotros lo llevamos adelante, con una idea de generar mucha participación, logró precisamente, ya te digo, solucionar el problema del filtrado de agua, permitirnos a través de los alquileres y del hecho de tener más socios y más socias, tener más recursos y a su vez participaron muchas personas, generar una base de participación que después se trasladó a la gestión institucional, con lo cual después nos fue más sencillo los proyectos que propusimos ir logrando. Bueno, te digo, por año esa metodología de tener una obra nos permitió llegar hoy a la realidad del club, que por fuera de esta pandemia estamos hablando, está prácticamente bueno, renovado en toda su infraestructura, con una organización de 80 personas que por lo menos cumplen una tarea o una función. Gonza, y tengo dos preguntas para hacerte en base a esto, para comprender un poco más, ¿no?
el inicio quizás de todo este proyecto a largo plazo, como contaste vos, con objetivos a corto, mediano plazo y cumpliéndolos. La primera es, vos me mencionaste que se da un patrón cultural quizás en todos los clubes en estos momentos, ¿no? ¿A qué te referís específicamente para comprender? Bueno, me voy a poner un poco histórico. Si esperabas Yo que conocí el club ya con la cancha de arriba, fui el año pasado, así que lo conozco como está ahora, digamos. Sí, en realidad, digamos, voy como vos planteabas al patrón que se dio en la mayoría de los clubes de nuestro país. Y para mí eso tiene un origen histórico que es la última dictadura militar. La última dictadura militar, entre otras cuestiones, instaló centros de clandestinos en los barrios, ¿no? Es decir, en el corazón de la sociedad, en lo más local, en lo más íntimo, y produjo, independientemente de las cuestiones políticas, ideológicas, una sensación de terror que rompió ese tejido social, ¿no? Cuando uno habla de tejido social, ¿qué significa el tejido social? El tejido social es el uno a uno, es el reconocimiento, es el salir de tu casa y saludar a tu vecino. ¿Te preguntaste alguna vez por qué saludás a todos los vecinos que vivieron 20 años, no sé, si fue tu caso, si viviste muchos años en tu misma casa? Pero a mí me llamaba la atención que salía de mi casa y no saludaba al que vivía enfrente. Y naturalizamos eso, pero eso tuvo un origen. Y si vos pensás que los clubes son, en definitiva, espacios colectivos, espacios donde el interés individual cede frente precisamente a lo colectivo, en el que estamos todos en función de una causa mayor, o sea, dejamos de lado nuestra individualidad o aportamos nuestra individualidad en función de un sentido, como te digo, comunitario. Bueno, teniendo en cuenta que a partir de ese momento histórico la sociedad tuvo un cambio en cuanto a, pensamos en la época de los 90, de una fuerte impronta individualista, bueno, estos lugares que tenían precisamente una esencia contraria fueron perdiendo justamente lugar, porque las personas más bien fueron pensándose a sí mismas como seres individuales. Y si tenemos en cuenta el contexto histórico del año 2000, en el que la crisis económica produjo que muchas personas se quedaran sin laburo, o las que tenían trabajo tenían que trabajar más para poder, digamos, llevar a subsistir, y vos tenés en cuenta que mayoritariamente en los clubes de barrio las personas que colaboran lo hacen voluntariamente, ¿vos cómo vas a colaborar voluntariamente en un lugar si no tenés para morfar? O sea, primero tenés que ocuparte de laburar, y si laburás 6 horas y lo que ganás te permite tener el tiempo libre para dedicarle al club tu tiempo, vos lo podés lograr. Vos, quiero decir, digamos, muchas personas, porque los clubes, digamos, para que encima no solo se sostengan, sino que incluso crezcan o puedan tener un proyecto, necesitan muchas personas, no hay mucho secreto. O sea, es imposible que pensemos en que 2, 3, 5, 6, 7 personas puedan llevar adelante la gestión de un club. Cuando me refiero a llevar adelante la gestión de un club, no significa sostenerlo, que abra la puerta, que digamos, bueno, porque pasó. Me refiero a gestión en términos de proponer objetivos ambiciosos, de proponer metas, como te digo, o sea, de mucho alcance en todo sentido. Para eso necesitas una organización con personas que tengan tiempo para dedicarle a esa organización. Por eso te digo que todo ese contexto generó que en la mayoría de los clubes de barrio, y como te digo, esa película, la de La Luna de Avellaneda, refleja de algún modo, negativo por supuesto, porque no sé si la viste la película. No tuve la suerte, pero la verdad que bueno, la película, no te la voy a spoilear, pero precisamente trata de la crisis de un club de barrio, que se llama Luna de Avellaneda, en la que, bueno, precisamente hay una discusión de si se vende el club
porque ya no da para más, porque la gente no participa, porque tiene deudas, o las pocas personas que quedan se hacen cargo de gestionarlo, ¿no? Es la discusión que se da. No te voy a contar el final, pero digo, la visión es negativa. Y a mi entender, esta generación, nuestra generación, la generación de los 30 años, con muchas más herramientas que la generación histórica, que los clubes, que tenían otra cosa, tenían, no sé, digo, el valor de la tierra que era distinto, porque la mayoría de los clubes, sus terrenos son, al menos en el caso de Saspeña puedo decir, fueron donados. Hoy imagínate que a alguien se le ocurra donar un pedazo de tierra para hacer algo. O sea, bueno, tenían mucho tesón, por eso hicieron lo que hicieron, pero creo que nuestra generación tiene una herramienta que las generaciones anteriores no tenían, el conocimiento. Nuestra generación tiene una herramienta que es el conocimiento, que a su vez hoy tenemos muchas universidades nacionales distribuidas en un montón de municipios, que no te implican que una persona que vive en San Miguel se tenga que ir a estudiar a Capital Federal, que pueda estudiar directamente cerca de su casa. Y antes, digamos, no sé, mis abuelos, mi bisabuelo decía, bueno, ¿vas vos o vas vos al colegio? Los dos no, al colegio. Ni hablar de la universidad. Con lo cual creo que esa herramienta nos permite precisamente idear una planificación o una organización para la gestión de estos espacios. Digo, la gestión puede ser de cualquier cosa. Acá lo estamos orientando al deporte. Esta matriz que yo te cuento, la que tengo, digamos, de cursos, es una matriz que orientamos en este caso a la gestión deportiva o la gestión de los clubes, pero vos podrías utilizarla para cualquier tipo de gestión, para tu empresa, para tu emprendimiento privado, para un centro cultural, para la gestión del Estado también. ¿Por qué? Porque estamos en un siglo que demanda una mayor complejidad si queremos precisamente llevar adelante una gestión que se ocupe verdaderamente de educar, de entender al deporte como educación, de generar los recursos para profesionalizarlo. En el caso de Saspeña, si bien la comisión directiva lo hace de manera voluntaria, es decir, la gestión del club en su núcleo es una gestión voluntaria, incluso la ley así lo indica, nosotros profesionalizamos tanto el área administrativa como el área deportiva. Es decir, las personas que trabajan, voy a poner el término trabajan entre comillas, no vamos a entrarnos ahí, pero que colaboran en el club más activamente o con mayor grado de rutina, tienen una retribución económica. No, porque la voluntad no alcanza para sostener un servicio de calidad. Déjame, Gonza, primero, antes que nada, felicitarte por la manera que tenés de expresarte, ¿no? De desarrollar estos temas. Realmente, pasaron ya un montón de personas, obviamente, a hablar sobre el deporte, pero es la primera charla que tenemos, el primer intercambio, que va de lleno a lo que es, como lo mencionábamos, gestión de un club. También están mencionando y desarrollando todo lo que tiene que ver con la historia, del pasado, de cómo se fueron formando. Así que déjame que te felicite por eso. Se nota, bueno, la capacidad que tenés en este aspecto y la experiencia también que tenés en este tópico que estamos hablando. Eso por una parte. Y, a ver, por otro lado, tenía la siguiente pregunta que te había mencionado, que era cómo es que vos llegás a ocupar este cargo, ¿no?, dentro del club. Cuando fui presidente. Exactamente, sí. Y mirá, te podría contestar con una frase de Fidel Castro, cuando él dice, porque el hombre no es completamente dueño de su destino. Yo creo que independientemente, digamos, de que ahora te voy a contar por ahí cómo se dio efectivamente esa situación, pienso a veces también como en una cuestión más profunda, ¿no? Es como que yo soy una parte más de una historia, de un colectivo que me excede,
en el cual, digamos, cada uno tuvo su rol y a mí me tocó eventualmente ocupar ese. Me parece muy importante hacer esta reflexión porque muchas veces lo que nos pasa, sobre todo cuando sentimos que no podemos, que no se puede cambiar lo que vemos, que no podemos cambiar lo que no nos gusta, es porque tenemos una mirada sesgada, tenemos una mirada muy orientada desde lo individual, de decir, bueno, yo no puedo cambiar todo esto. Y no es lógico, solo no podés. O sea, se necesita una organización que pueda, digamos, dar respuesta a una situación tan compleja como puede ser la administración de un club, o incluso te lo bajo un poco más, a un proyecto deportivo. Deportivo, sí. Digamos, si querés llevarlo al futsal, a un proyecto de futsal, no se puede hacer de una persona. No, entonces, de ese lugar, pienso que se dio, como lo que te digo, una generación que vino a tomar la posta de la historia en el Club Peña, en el Club Da Vinci, en el Club Estentoró, en el Amigo Villaluro, en un montón de clubes, digamos, hablo de eso porque conozco a las personas que hoy están asumiendo roles institucionales de nuestra edad y se están haciendo cargo de, en su lugar, transformar la realidad de ese barrio o de ese club. Sí, creo que esa es la primera forma que tenemos nosotros de empezar a entender que es posible cambiar la realidad. De que no lo vamos a hacer solos, de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, y eso también nos hace correr el ego o la comodidad de sentir que si no es donde yo quiero, bueno, no es. Muchas veces pasa eso, ¿eh? En mi experiencia, ya te digo, en el club, muchas veces de discusiones entre compañeros o compañeras, en el que siempre el rehén es el club. No, me miro mal, no vengo más. No, me dijo que soy un boludo, renuncio. O sea, no se trata de vos. Se trata de algo más grande, se trata del club. Hay que correr el eje de lo personal. Porque además, lo que tenemos que entender es que en esas instituciones ocupamos roles. No somos el mono, el chino. Eventualmente será el coordinador de futsal, el presidente, el jugador, el técnico, el delegado. No tenemos esa cultura, todavía es una cultura en formación, de disociar a lo personal del rol. Entonces muchas veces lo confundimos. Porque a su vez también es lógico que, sobre todo en los clubes de barrio, bueno, somos amigos o nos conocemos mucho, entonces también es difícil separar lo personal. El ejercicio de poder hacerlo es el que nos permite, frente al conflicto, que es inevitable, en cualquier orden, en el orden de la derrota y en el orden de la victoria, para ponerlo en términos deportivos. Siempre hay conflicto. Si vos ganás, si vos salís campeón, el conflicto, por ahí menos problemático, en el sentido, digamos, emocional, va a ser, bueno, dar respuesta a esa nueva situación que a vos te genera tener un mayor nivel de exigencia, un mayor nivel de demanda de los propios jugadores, que te vengan más chicos al club. Entonces, si te vienen más chicos al club, ¿cómo haces para poder darles espacio a todos si no dejamos afuera? ¿Cómo generar espacios? Entonces, digo, siempre tenés que hay que resolver. Y ahí hay que poner el foco, en la solución. Muchas veces también estamos acostumbrados a nadar en el pantano del conflicto y discutimos 4 horas las miles de variantes del problema, en lugar de poner el foco en la solución. Por ejemplo, nosotros propusimos una pauta para las reuniones incluso de comisión directiva que era, para cada problema planteado, por lo menos tenés que plantear una solución. O sea, creo que habíamos puesto un cartel ahí en la entrada del club que decía, por cada queja, una propuesta superadora. No, el baño está roto. Y sí, todos vemos que está roto. No, la pared del salón está llena de humedad. La venimos viendo hace 20 años que está llena de humedad. Distinto es si vos planteás, che, pierde el inodoro, conozco un plomero que cobra tanto.
Bueno, por lo menos vos ya ahí planteaste una, una respuesta al problema. Porque si no, ya te digo, viste, es como que nos quedamos charlando en la nebulosa. Eso es algo que siempre me acuerdo que me lo planteó también un profesor. Yo soy profe de educación física y me lo planteó un profesor que era correrse el lugar de la queja, ¿no? Siempre uno cae en el lugar este de la queja, de quejarse o de pedir algo. Correrse de ese lugar bueno, empezar a pensar soluciones o, como decís vos, alguna propuesta superadora en base a esto bueno, quizás avanzar un poco o desarrollarse de alguna mejor manera, ¿no? También creo que está ahí la clave. Y estas son dinámicas que, bueno, utilizaron ustedes obviamente bueno, seguir progresando en todo lo que estaban haciendo. Creo que plantear estas maneras de ir trabajando son muy buenas, pero bueno, siempre con el consenso, ¿no? del grupo. Y lo que te quería preguntar era, en base, vos cuando mencionaste esto de correrse de lo personal para pensar en el club, ¿no? Que es lo grupal, lo general. ¿Vos creés que a veces esto está viciado por algo de poder personal, por algo de esto? ¿O creés que es algo natural del ser humano, por así decirlo? Pienso que es la cultura que heredamos, que es como nos educamos, mayoritariamente a partir de una especie de competencia individual, al menos de las instituciones en las que, no sé, nos tocó desarrollarnos, en la escuela, que tiene un esquema así muy institucionalizado de separaciones, de mediciones individuales. También creo que de la propia falta, digamos, de cultura organizacional en los clubes a partir de, como te digo, matrices de planificación y gestión, a partir de organizaciones. Eh, lo veo más de ese lugar, como te digo, no tener, digamos, una cultura que interpela al individuo desde lo colectivo en lugar de lo individual. Es desde el bajo. Ahora creo como te decía, esta generación, la de los 30 y alguno de los 40, pero más, y estoy absolutamente convencido que de la de los 30, vino a romper con ese paradigma y al menos en el Cruz Aspeña puedo decir que las modalidades educativas que proponemos a nivel deportivo incluso trabajan fundamentalmente con esta perspectiva de lo colectivo. Te voy a poner un caso. De lo colectivo y de valorar lo que se tiene, de valorar lo que se tiene. Porque yo creo que vos entras al club y no te pones a pensar, che, ¿quién paga la luz? Ajá. ¿Quién paga el agua? ¿Hay un seguro de responsabilidad civil por si se prende un pedazo de mampostería y me cae en el pie? Che, si pasa algo, ¿tenemos un seguro médico? ¿Por qué está la secretaria ahí de 5 a 10 de la noche todos los días? ¿Por qué está el profe parado en la cancha con un silbato? ¿Las pelotas de dónde salen? Bueno, todo eso tiene una organización detrás, en la que nosotros, bueno, ni hablar de cómo se construyó la cancha, cómo se hicieron los baños, cómo se hizo el buffet, cómo se hizo el gimnasio nuevo. Eh, entonces tratamos, a partir de lo que proponemos en el sentido de las actividades, involucrar a los deportistas y a las deportistas en nuestra, digamos, nuestro sistema organizacional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, como te decía, una modalidad educativa nueva, se llama Escuela Deportiva Nueva, tiene 5 años. Vos, por ejemplo, vas al Club Aspeña y decís, hasta los 17 años, te estoy hablando, hasta sub-17 o C-17, como se le dice ahora, y decís, bueno, yo vengo a hacer futsal en Club Aspeña. Bueno, futsal no hay. Imagínate. O sea, si yo te digo con esa respuesta, vos venís a Cruz Peña, dentro de, como decís vos, el ámbito metropolitano, pero digo, el que está en el ámbito del futsal metropolitano, entiendo que conocerá lo que es el Cruz Peña. Como decís vos, el año pasado salimos campeones, logramos el ascenso del Elite 1, salimos campeones de la general, y que vos te encuentres con la respuesta de que te digan, aquí no hay futsal, es así como de por sí, como muy violento, ¿no? Si me equivoqué de lugar. En realidad no es que no hay futsal,
no hay futsal disociado de nuestro esquema educativo deportivo. Vos no hacés solamente futsal en Saspeña. Vos si venís tenés menos de 17 años y venís a Saspeña, vos en Saspeña haces ajedrez, artes marciales, educación emocional, coordinación y futsal. Si querés jugar al futsal, lo mismo te puedo decir para vóley, lo mismo te puedo decir para futsal femenino, lo mismo te puedo decir para patín. Entonces, Sí. dentro de ese tema que nosotros tenemos, por ejemplo, el año pasado, como te decía, unas actividades que tenemos es taekwondo. Nosotros el año pasado construimos un gimnasio nuevo, en realidad lo dimos en concesión, digamos, el concesionario hizo la obra y nosotros por medio de eso financiamos 4 años de alquileres. Es decir, durante 4 años él no va a pagar el alquiler en compensación por la obra. Eso se hizo en lo que era una vieja cancha de pádel y nosotros tenemos otro gimnasio. Mientras él iba con la otra parte, nosotros le damos algunas horas para que ya empezara como a generar actividad. Bueno, ese espacio era el que antes utilizamos para taekwondo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros tenemos el tatami, viste que son estos espacios que se arman y se desarman. Sí. Bueno, entonces los jueves, todos los días tenemos esa actividad, pero los jueves. Los jueves venía la categoría sub-15, sub-17, bajaban el tatami del gimnasio del salón, que son 2 pisos por escalera, lo armaban, hacían la actividad, y después la última categoría que hacía, lo desarmaba y lo llevaba, 3 horas después. La 6 y 7 del año pasado, la nuestra, salió campeona. La C15 salió tercera, segunda. Y ellos mismos eran los que tenían que bajar el tatami, armarlo y hacer taekwondo. Imagínate lo difícil que es para un pibe de 17 años que se ve que va primero, que se ve que juega bien, que gana, que tiene el reconocimiento de los más chiquitos, esa edad, ¿no? De mucho juego, que tenga que venir a las 6 de la tarde, bajar un tatami y hacer taekwondo. El pibe te dice, ¿para qué taekwondo? Yo quiero jugar a la pelota. Sí. Bueno, si bien tuvo un proceso de elaboración, lo que fue el modelo de la escuela deportiva, y ellos con mucho trabajo nuestro, mucha intervención de los profes y las profes, digamos, consensuamos que esa es la metodología que tenemos para formar deportistas competentes. El hecho de que a las 6 de la tarde tuviesen que estar generando el valor de la puntualidad, del respeto a los compañeros que a la misma hora tenían que estar, porque si venía uno, era uno el que tenía que bajar todas las cosas. Nos costó, porque de repente, ya te digo, ganaron los primeros 5 partidos, ¿viste? Y te llegaban todos cancheros, con el bolsito, ¿viste? Mirando el celu. No, a las 6. Es a las 6. Y si ganamos y si perdemos, es a las 6. Y que bajen y que lo pongan así. Eso, como te digo, generaba cuidado. Un tatami sale 50.000 pesos. No sé hoy lo que debe salir. 100.000 pesos debe salir. Y ellos por ahí lo ven como goma. Una goma, ¿no? Es una goma, la pongo así, la pongo así. No. Hay que ponerlo bien porque se rompe, sale mucha plata. Al club le genera, a los propios padres de ellos, de las madres, digo, que trabajan para pagar la cuota. Por eso te digo que de esa manera nosotros, y bueno, y que lo hagan todos, por supuesto, ¿no? En conjunto. Es una manera de transmitir precisamente esta cuestión de lo colectivo como base o estructura después del beneficio individual, porque después, cuando vos salís campeón, vos querés salir campeón, o sea, individualmente te digo, más allá del equipo, sí, todo el equipo quiere salir campeón, pero uno, en su anhelo individual, también dice, che, yo quiero salir campeón. Bueno, esa estructura, ese trabajo colectivo después redunda en un beneficio individual. Y ahora te pregunto, una curiosidad. Por ejemplo, un chico va con los padres y se anota en el club para arrancar la actividad. ¿Es obligación, como vos decís, aparte de hacer estas actividades? ¿Es así como se maneja? Sí, a ver, la palabra obligación es como muy categórica. Es obligatorio aceptar la propuesta educativa deportiva que el club tiene. No significa que tenga que ser
al 100% porque de repente hay cuestiones que tienen que ver con disponibilidad horaria, con otro tipo de actividades que pueden hacer en la semana. Eh, pero sí es, y es como la modalidad que tenemos en el club, que nos costó muchísimo, muchísimo que se pueda aceptar. Eh, Nosotros este modelo lo presentamos el año pasado en el Barcelona, en la Masía. Nos invitó el director deportivo, que se llama Carles Folguera, de hace 20 años de la Masía, el que incorporó a Messi, el que incorporó a Iniesta a la estructura del Barcelona, nos invitó a presentar este proyecto. Y acá en el club nos costaba hasta ese momento horrores. O sea, que las familias creyeran en este proyecto. Por eso digo que no es todo, cuando yo te lo cuento ahora, viste, parece como que es todo bien, o que se da todo bien. Y en general las planificaciones y en las gestiones, cuando hablamos de planificación hablamos de siempre el momento previo, el momento teórico, el momento de elaboración de ideas. Y el momento de la gestión es cuando ya nos desempeñamos en la realidad, cuando llevamos adelante ese plan en lo real. Por más que planifiques todo y que a vos en la planificación te parezca que se va a dar todo bien, después en la realidad te encontrás con muchísimos obstáculos que te van, digamos, generando, sobre todo, como digo siempre, en el muro del día a día, muchas veces cuestionamientos y que incluso te hacen dudar. Nosotros, para que vos te des una idea, tendremos alrededor de 350 deportistas que comprende la escuela deportiva. Hace 5 años, cuando empezamos, no era obligatorio. De los 350 te digo que vendrían 30. O sea, hacer 5 actividades más la cuota social, como si te dijera hoy, te saldría 700 pesos, 800 pesos. Pero si no podés, te damos una mano. O sea, si vos no podías económicamente, tu hijo o tu hija lo hacía igual. Y aún así venían 30. Hasta que en un momento dijimos, bueno, pero es verdaderamente el chico o la chica la que está decidiendo que este esquema educativo y deportivo no le sirve, o es la familia. Es decir, tiene verdaderamente las herramientas para discernir, para distinguir lo bueno y lo malo y elegir. Después, por supuesto, el ojo de la coordinación, el ojo del profe, tiene que ser muy, muy fino para poder distinguir lo que no le gusta o no lo entretiene y lo que le hace mal, le genera malestar, ¿no? Porque es como todo, digo, en la vida, no hacemos todo el tiempo lo que nos entretiene o nos gusta. Y aún así, muchas veces lo que no nos entretiene o no nos gusta es lo importante. Es como yo te dijera, yo de matemática te puedo decir, sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Y algunas con calculadora, si no soné. Ahora, me parece que son conocimientos fundamentales para la vida. Bueno, lo mismo pienso de un deportista. Pienso que un deportista sepa coordinar es fundamental. Que sepa tomar decisiones es fundamental. Que sepa administrar sus emociones, reconocerlas, identificarlas y saber administrarlas en el sentido de transformarlas es fundamental. Que tenga una mirada colectiva es fundamental. Que tenga carácter, digo, que sepa sobreponerse a las adversidades, que sepa situarse en cualquier escenario y poder expresar su conocimiento técnico, táctico, por igual en cualquier lado, es fundamental. Bueno, a partir de eso, nosotros definimos actividades que mejor estimulen cada uno de sus atributos, que sentíamos que el fútbol por sí solo no lo daba, o el futsal, por decirlo de algún modo. Como tampoco creíamos que lo daba el vóley, como tampoco creíamos que lo daba el patín. Con lo cual, como te digo, al principio decir, pero yo digo, nos encontramos estas respuestas. Yo quiero que mi hijo se venga a divertir, no que venga a aprender. ¿Y cómo se va a divertir?
si no sabe hacer lo que tiene que hacer para poder divertirse. Y a su vez nosotros asumimos el error en nuestra metodología de años, de creer que solamente viniendo 2 veces por semana, una hora a hacer fútbol, va a aprender o se va a convertir en un deportista. Y la otra cuestión también era, por ahí no es el fútbol. Por ahí no es el fútbol. Yo quiero que mi hijo haga fútbol. El pibe está en la cancha así. Sí, sí, sí. Es, digamos, primero promover varias experiencias para que eventualmente puedan elegir y a su vez tener todas las herramientas para poder hacerlo, el deporte que elijan, de la mejor manera. Entonces, como te digo, decidimos hacer obligatorio cuando ya no teníamos respuesta porque hacíamos reuniones de padres y siempre venía lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto consensuado con los profes, ¿no? No significa una fe ciega en sentir que, bueno, porque hacen ajedrez, ajedrez es el deporte. Si el día de mañana nosotros evaluamos a partir de parametrizaciones, de datos objetivos, que el ajedrez no es el deporte que mejor estimula la toma de decisiones, la atención, la comprensión, bueno, lo cambiaremos por otro que sí lo haga. Sí, sí, te entiendo. No nos enamoramos de un deporte, nos enamoramos del concepto deportivo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, empecemos a cobrarlo. O sea, si vos no querés ir a tu hijo que haga escuela deportiva, parte de la escuela deportiva. Fila para putearme había. Sí, me imagino. Fila. Pero bueno, no importa. Yo me sentaba, quiero decir, Martín, que es ahora presidente, Agustina, que es la coordinadora de la Escuela Deportiva Femenina, Julieta, Damián, Fausto, o sea, todos los que integramos el proyecto, definimos eso, y bueno, era, digamos, a partir de una evaluación que hicimos con planilla de evaluaciones, dar justamente la respuesta a la familia de que consideramos que hasta como veníamos nosotros trabajando no era lo correcto y proponíamos eso. Entonces, bueno, nos encontramos con este tipo de respuestas. No, mi hijo no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, pero si nosotros tenemos la obligación de cuidarlo, de educarlo mientras está acá, también tenemos que tener algún derecho de poder proponer cuáles van a ser los estímulos a las actividades que vamos a dar. Porque si no, son todas obligaciones. O sea, hacia nosotros. No, porque hace inglés. Bueno, pero hace inglés un día. ¿No pueden ir los demás? Bueno, y así, aún, digamos, con esa idea, nos costó mucho, y bueno, fue uno de estos días que se nos dio por escribirle al coordinador de la Masía, y bueno, nos invitó. Y bueno, cuando volvimos justamente es como que, claro, viste, o sea, nos creían porque nos había recibido el Barcelona. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos, que no somos mejores de lo que somos, que no creemos que podemos ser mejores de lo que somos, que creemos que porque siempre fuimos así, siempre vamos a ser así. Me decían eso, ¿qué va a salir bueno de esa peña? ¿Qué va a salir bueno de este club si siempre fue así? Bueno, si seguimos creyendo que siempre va a ser así, va a seguir siendo así. Ahora, si creemos que somos mejores y a su vez tenemos un proyecto en base a una planificación y sostenemos la gestión y corregimos lo que hacemos mal y sostenemos lo que hacemos bien, en algún momento, más allá de cómo nos gustaría, se va a dar. Por ahí no se va a dar este año. El otro se va a dar cuando el proyecto diga o la planificación estime que se va a dar. Y fue lo que finalmente sucedió. Y obviamente que en la medida que vos vas obteniendo resultados de todo, o sea, porque vos, si decís que vas a hacer un proyecto y no lo cumplís, y por ahí la gente ya no te va a creer. Ahora, si vos decís que vas a hacer el baño y lo haces, y le pedís a la gente que pague la cuota, y la gente ve que el baño se hace, y después cuando vos le pidas que pague un poco más, va a pagar. Y si vos decís que a través de ese proyecto deportivo vamos a crecer y vamos a obtener resultados, si se da
que es algo que siempre a mí al menos me entra un poco en contradicción, que es el ser campeón, pero se da porque igual sostengo que obtener un campeonato es obtener un campeonato, no obtener un campeonato, sino estar siempre en instancias definitivas Sí. o definitorias de competencia, se da en base a un método, un proyecto, y que a veces podés salir campeón. Por supuesto te allana el camino cuando vos después decís, che, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y a partir de que se ve eso, de que se ve reflejado en nuestra cultura que opera sobre el éxito, después es más sencillo. No significa que sea menos complejo, porque como te digo, nosotros el año pasado salimos campeones, pero este año, más allá de la pandemia, obviamente, que nos genera un nuevo desafío, vinieron, como te dijera, 70 chicos a probarse. Entonces lo que a nosotros nos generó fue cómo hacer, si bien tenemos una segunda tira, Sí. nos excedía la capacidad que teníamos para poder dar respuesta a esa demanda. Y no queríamos dejar a nadie afuera, porque también el Club de Barrio sigue significando eso. Nosotros apuntamos a desarrollar la alta competencia, a ir a lo máximo del deporte, pero también queremos seguir siendo el club del barrio. El club, digamos, en el que de repente, digo, también vos pases tu vida y te lleves otra cosa. Y bueno, como te decía, eso nos generó una nueva complejidad que queríamos precisamente darle respuesta. ¿Cómo hacer para esos chicos que no teníamos la capacidad para brindarles actividad no se fueran del club? Y a su vez también seguir pensando cómo hacer para ahora con la Elite 1, seguir mejorando el rendimiento del equipo, etcétera. Bueno, primero también déjame mencionar que, como dijiste vos, el año pasado, perdón, habían arrancado en futsal, que estamos hablando de este deporte, la segunda tira, la verdad que un montón de chicos, la verdad, compitiendo, desde la categoría más baja. Yo recuerdo que hablé con el arquero, creo que de la primera o la tercera, que me había dicho, mira, yo trabajo en el club de mantenimiento y aparte me surgió la oportunidad de atajar, de jugar. Y yo la verdad lo miraba y decía, qué bueno que me dar eso, la verdad. Una persona que esté trabajando, ayudando, como lo queramos llamar, dentro del club y aparte de estar haciendo una actividad, no pasa en muchos lados y habla bien, obviamente, del club y de la manera de gestionar, como mencionó vos. Sí, por ahí no sé si es el mejor ejemplo, porque la verdad es que el objetivo que nosotros nos propusimos con la segunda tira era, se formó el año pasado. Sí. Estábamos con Ale, con Grillo, el delegado, en diciembre del 2018, y dijimos, vamos a alargar la segunda tira porque ya teníamos dos categorías que estaban empezando. Y bueno, el objetivo era que terminara el año con todas las categorías formadas, con un buen grupo armado, y no nos importaba la competitividad, es decir, sabíamos que era muy probable que nos fuera muy mal deportivamente. De hecho fue lo que sucedió, ¿no? Obviamente, como te digo, a nadie le gusta perder, de repente, y por más que una vez, incluso en mi caso, que ya el año pasado era coordinador, que vos tenés otro objetivo, el día ese que te hicieron 14 goles, bueno, no te gusta. O sea, de algún modo te toca internamente. Bueno, en mi caso también soy hincha, además, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te digo, que muchas veces el día a día es lo más difícil de los proyectos. Porque vos en el día a día no estás pensando, como estamos hoy, en un ejercicio de reflexión, con una perspectiva general, mirando a largo plazo. Vos en el día a día estás en el día a día. Y en el caso, bueno, como decís vos del arquero, fue algo bueno que se dio de esa manera y nos permitió por ahí tener un arquero en las dos categorías más, en la primera y en la reserva. Se dio así y bueno, como que nos permitió, como te decía, poder consolidar los equipos, pero
pero la idea justamente es que no, o sea, digo, puede jugar, ¿no? O sea, no porque trabaje en el club. Se pudo dar así. Sí, sí te puedo decir que eso es verdad, que también tenemos como un espíritu muy familiar en Sáenz Peña. Creo que como la mayoría de los clubes, pero nosotros por ahí mucho más, construir un vínculo de ese nivel, o de esa dimensión con todas las personas, independientemente del rol que ocupen, de creer que somos una familia, de que nos cuidamos entre todos mientras estamos ahí. Eso sí, es un valor muy importante y que también, digo, lo hemos abordado, ¿no? No es que se ha dado de esa manera así como espontáneamente. Nos hemos ocupado mucho de trabajar sobre la historia del club, sobre nuestra identidad, el festejo del cumpleaños, el festejo de la fiesta del deporte, mucha psicología, digamos, eso sí, nos parece como que es un punto clave en nuestra gestión. Hoy está reflejado, por supuesto, en cualquier persona que te pueda decir que es esa Peña, que te lo va a decir de la misma forma que yo, que nosotros tenemos un lema que dice más que un club, una familia. Una familia, sí. ¿Te puedo hacer una consulta en base a todo esto que venimos hablando? ¿Ustedes en algún momento pusieron en la mesa el concepto de escuela tradicional, por así decirlo, o algo que tenga que ver con esto? ¿A qué te referís? Con romper este paradigma, digo, ¿no? O ese esquema de educación, por así decirlo. Sí, sí, porque precisamente el diagnóstico que hicimos y que sostenemos es que hoy asistimos a, primero, una fractura del núcleo familiar tradicional, mamá, papá, hijos o hijas, que ya es como más la excepción, eh, con lo cual, digo, la familia dejó de ser como el espacio de formación que era como fueron, digamos, la mayoría de las familias, al menos de las que me tocó conocer a mí. Asistimos también a una erosión de la institución que le seguía, que era la escuela, eh, y eso hizo que, bueno, que observáramos que muchos chicos y muchas chicas se encontraron como en un vacío. Y te estoy hablando de Sáenz Peña, que es un barrio de excepción en 3 de febrero. Yo digo, para los que no saben, que Sáenz Peña, que está en el municipio de 3 de febrero, en la provincia de Buenos Aires, es un barrio de excepción porque es un barrio de clase media baja, pero clase media, y la mayoría del municipio, digamos, tiene más bien como una característica de barrios vulnerables. Sí. Y aún así, tenemos muchas situaciones complejas de muchos chicos y muchas chicas que prácticamente están solos, porque los padres trabajan todo el día, porque están separados, porque viven solo con uno de los dos, el otro no está, porque en el colegio ya no era como antes en cuanto, digamos, al seguimiento más integral. En mi caso, bueno, ahora no, pero te quiero decir, yo que los tengo a la mayoría en Instagram y más como que mi participación en términos individuales está vinculada con los adolescentes. Mucho del Instagram, no, acá boludeando en el colegio, no, acá boludeando en casa, o sea, boludean todo el día. Y en todos lados como que gobiernan ellos. Entonces, como que ese paradigma que hoy está tan valorizado, o para mí sobrevalorado, que es 1 hora menos en la calle, 1 hora más en el club, la pregunta que nos tenemos que hacer, los dirigentes y las dirigentes de los clubes de barrio, es ¿qué pasa mientras están en el club? Porque pueden estar 6 horas en el club. Ahora, esas 6 horas, ¿qué hacen? Sí, te entiendo. Está, como decís vos, formándose, capacitándose en otro tipo de deporte, que como mencionaste vos, que te desarrolle algún aspecto general, alguna cualidad tuya, como mencionaste el ajedrez, en la toma de decisiones, o mismo estar en el club, no sé, tomando mate, haciendo nada. Y bueno, son cosas culturales también, ¿no? Esto de compartir un momento, pero bueno, aprovechar quizás ese espacio que se da dentro del club para seguir desarrollando, en este caso, al deportista.
Sí, pero más que al deportista, a la persona. A la Yo persona. creo que finalmente ir ahí, ¿no? Que está como muy segmentado, muy encorsetado. El Gonza, deportista, que, te corta el vivo y armamos otro. Ahí, dale, ahí termina. Ahí ok, seguimos. dale.